Quinta reflexión de Cuaresma 2024. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cardenal Raniero Cantalamessa. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santo Padre, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle. Nel nostro itinerario attraverso il quarto Vangelo, alla scoperta di chi è Gesù per noi. En nuestro itinerario a través del cuarto Evangelio, para descubrir quién es Jesús para nosotros, hemos llegado a la última etapa. Entramos en lo que se suele llamar los discursos de despedida de Jesús a sus apóstoles. Esta vez ni siquiera intento resumir el contexto y resaltar sus diferentes unidades y subdivisiones. Sería como intentar dibujar cajas y distinguir sectores en una colada de lava que desciende del cráter. Andiamo perciò direttamente alla parola che intendiamo raccogliere in questa meditazione. Vayamos entonces directamente a la palabra que queremos recoger en esta meditación. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no, no les hubiera dicho, voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras que solo una persona en el universo podía pronunciar y de hecho pronunció. Cristo es el camino y la meta del viaje, como verbo eterno del Padre. Él es la verdad y la vida, como verbo hecho carne. Él es el camino. Abbiamo avuto modo di contemplare Cristo come vita, commentando il detto di Gesù sul pane. Tuvimos la oportunidad de contemplar a Cristo como vida, comentando su palabra, yo soy el pan de vida, y como verdad, comentando su otra palabra, yo soy la luz del mundo. Por tanto, centrémonos en Cristo, el camino. Después de haber contemplado a Cristo como don, tenemos la oportunidad de contemplarlo como modelo. Dado que, escribe Kierkegaard, que era luterano, la Edad Media se había extraviado cada vez más al acentuar el lado de Cristo como modelo. Lutero acentuó el otro lado, afirmando que Él es un don y que este don depende de la fe para aceptarlo. Pero ahora, añade el mismo autor, también debemos insistir en Cristo como modelo, si no queremos que la doctrina sobre la fe se convierta en una hoja de parra que cubra las omisiones más anticristianas. Jesús continúa diciendo a quienes se encuentra, es decir, a nosotros, en este momento, lo que dijo a los apóstoles y a quienes se encontró durante su vida terrena. Venid en pos de mí, o en singular, sígueme. El seguimiento, en griego, akolutía, de Cristo es un tema sin límites. Sobre él estaba escrito el libro más querido y más leído de la Iglesia, después de la Biblia,
la imitación de Cristo. Nos limitamos a decir lo necesario para pasar a algunas aplicaciones prácticas, siempre de carácter espiritual y personal, tal como nos hemos planteado en estas meditaciones. El tema del seguimiento de Cristo ocupa un lugar importante en el cuarto Evangelio. Seguir a Jesús es casi sinónimo de creer en Él. Creer, sin embargo, es una actitud de la mente y la voluntad. La imagen del camino y del caminar pone de relieve un aspecto importante del creer, que es el avanzar, es decir, el dinamismo que debe caracterizar la vida del cristiano y la repercusión que la fe debe tener en la conducta de la vida. La secuela, a differenza della fede e dell'amore, non indica solo un'attitudine dell'intelletto. El seguimiento, a diferencia de la fe y del amor, no indica solo una actitud particular de la mente y del corazón, sino que traza para el discípulo un programa de vida que implica una participación total del modo de vida, del destino y de la misión del Señor. Con il rilievo dato all'episodio della lavanda dei piedi, Giovanni ha voluto sottolineare una. Con el énfasis dado al episodio del lavatorio de los pies, Juan quiso subrayar un ámbito particular y prioritario del seguimiento de Cristo, el del servicio. Pero no hablaré del servicio. A este tema dediqué el último sermón de la Cuaresma pasada, y no hace falta repetirlo. También porque creo que soy el menos idóneo para hablar de servicio, habiendo ejercido en mi vida casi solo el servicio de la palabra, que por importante que sea, es también relativamente fácil y más gratificante que muchos otros servicios en la Iglesia. Me gustaría más bien hablar de lo que caracteriza el seguimiento de Cristo y lo distingue de cualquier otro tipo de seguimiento. Se dice de un artista, de un filósofo, de un literato que se formó en la escuela de tal o cual maestro de renombre. Anche di noi religiosi si dice che ci siamo formati alla scuola chi di Benedetto, chi di Domenico, chi di Francesco, chi di Ignacio di Loyola e di altri uomini e donne. Incluso en nosotros religiosos se dice que fuimos formados en la escuela, algunos de Benito, algunos de Domingo, algunos de Francisco, algunos de Ignacio de Loyola y algunos de otros hombres o mujeres. Pero hay una diferencia esencial entre este seguimiento y el de Cristo. Lo expresan, como no se podría hacer mejor, las palabras del propio Juan, al final del prólogo de su Evangelio. La ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Para nosotros los religiosos esto significa, la regla nos fue dada a través de nuestro fundador, pero la gracia y la fuerza para ponerla en práctica nos viene solo de Jesucristo. Para nosotros y para todos los cristianos, religiosos o no, esa palabra también significa otra cosa, aún más radical. El Evangelio nos fue dado por el Jesús terrenal, pero la capacidad de observarlo y ponerlo en práctica nos viene solo de Cristo resucitado, que obra a través del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino escribió al respecto palabras que de labios de un doctor de la Iglesia, menos acreditado que él, nos dejarían perplejos. Comentando el dicho paulino, la letra mata, el espíritu vivifica. Escribe: por letra entendemos toda la ley escrita que queda fuera del hombre, incluso los preceptos morales contenidos en el Evangelio. Por eso también la letra del Evangelio mataría, si no se añadiera a ella la gracia de la fe que sana.
Y poco antes decía explícitamente que la gracia que nos sana no es otra cosa que la misma gracia del Espíritu Santo, que es dada a los creyentes. San Agustín lo entendió por experiencia personal y por eso inventó su extraordinaria oración. Señor, tú me mandas ser casto. Bueno, dame lo que me ordenes y luego ordéname lo que quieras. Por eso, muchos de los discursos de Jesús en la Última Cena tienen como objeto el Espíritu Paráclito, que Él enviaría sobre los apóstoles. Recordemos algunas de sus promesas al respecto. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Si Jesús es el camino, en griego, odos, el Espíritu Santo es el guía, en griego, odegos. Così lo definiva già San Gregorio Nisseno e così lo invoca la Chiesa Latina con quei due. Así lo definió ya San Gregorio de Niza y así lo invoca la Iglesia Latina en el Veni Creator. Los dos versos, Ductore sic te previo, vitemus omne noxium, significa en realidad, contigo como guía, Ductor, evitaremos todo mal. Entre las diversas funciones que Jesús atribuye al Paráclito en su obra a favor nuestro, en la que queremos centrarnos es la de apuntador. El Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Él os hará recordar, la Vulgata Latina traducida con ipse suggeret vobis, Él os sugerirá. El apuntador, en el teatro, está escondido dentro de una cavidad y es invisible para el público. Como el Espíritu Santo, que ilumina todo, pero permanece invisible. Y por así decirlo, detrás de escena. El apuntador pronuncia las palabras en voz baja para no ser escuchado por el público, y el Espíritu también habla en voz baja. Sin embargo, a diferencia de los apuntadores humanos, Él no habla a los oídos, sino al corazón. No sugiere mecánicamente las palabras del Evangelio, como si fueran un guión, sino que las explica, las adapta, las aplica a las situaciones. Estamos hablando, por supuesto, de las inspiraciones del Espíritu, las llamadas buenas inspiraciones. La fidelidad a las inspiraciones es el camino más corto y seguro hacia la santidad. Nosotros no sabemos desde el inicio cuál es la santidad concreta que Dios quiere de cada uno de nosotros. Solo Dios lo sabe y nos lo revela a medida que se avanza en el camino. Por tanto, no basta con tener un programa claro de perfección y luego implementarlo gradualmente. No existe un modelo idéntico de perfección para todos. Dios no hace santos en serie, no le gusta la clonación. Cada santo es una invención sin precedentes del Espíritu. Dios puede pedir a uno lo contrario de lo que le pide a otro. De ello se deduce que para alcanzar la santidad, el hombre no puede limitarse a seguir las reglas generales que se aplican a todos. También debe comprender lo que Dios le pide a él, y solo a él. Ahora bien, lo que Dios quiere que es diferente y particular de cada uno, se puede descubrir a través de los acontecimientos de la vida,
la palabra de la Escritura, la guía del director espiritual, pero el medio principal y ordinario son las inspiraciones de la gracia. Queste sono delle sollecitazioni interiori dello spirito, nel profondo del cuore, attraverso le quali Dio non solo Son solicitaciones internas del Espíritu, en lo más profundo del corazón, a través de las cuales Dios no solo hace saber lo que desea de nosotros, sino que da la fuerza necesaria, y muchas veces también la alegría, para realizarlo, si la persona consiente. pensiamo cosa sarebbe successo se Madre Teresa di Calcutta Pensemos en lo que habría sucedido si Madre Teresa de Calcuta hubiera persistido en observar las normas canónicas vigentes en los institutos religiosos de la época. Hasta los 36 años, ella fue consagrada en una congregación religiosa. Era ciertamente fiel a su vocación y entregada a su trabajo, pero nada que sugiriera algo extraordinario en ella. Fue durante un viaje en tren de Calcuta a Darjeeling para su retiro espiritual anual que ocurrió el evento que cambió su vida. El Espíritu Santo le susurró una clara invitación al oído de su corazón. Deja tu orden, tu vida interior, y ponte a mi disposición para una obra que te indicaré. Entre las hijas de la Madre Teresa, este día, el 10 de septiembre de 1946, es recordado como el nombre de Día de la Inspiración. Cuando se trata de decisiones importantes para uno mismo o para los demás, la inspiración debe ser sometida y confirmada por la autoridad o por el propio Padre Espiritual. De hecho, esto es lo que hizo la Madre Teresa. Te expones al peligro si confías únicamente en tu inspiración personal. Las buenas inspiraciones tienen algo en común con la inspiración bíblica. Aparte, por supuesto, de la autoridad y el alcance que son esencialmente diferentes. Dios dijo a Abraham, el Señor habló a Moisés. Este hablar del Señor no era, desde el punto de vista de la fenomenología, algo diferente de lo que sucede en las inspiraciones de la gracia. La voz de Dios, incluso en el Sinaí, no resonó fuera, sino dentro del corazón, en forma de claridad, de impulsos provenientes del Espíritu Santo. Los 10 mandamientos no fueron grabados por el dedo de Dios en tablas de piedra. Es difícil para nosotros siquiera imaginarlo, sino en el corazón de Moisés, quien luego los grabó en tablas de piedra. Movidos por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios, dice la segunda carta de Pedro. Ellos eran los que hablaban, pero movidos por el Espíritu Santo. Repetían con la boca lo que oían en el corazón. Dios, dice el profeta Jeremías, escribe su ley en los corazones. A un'ispirazione viene ricompensata da altre ispirazioni, sempre più frequenti e più forti. Toda fidelidad a una inspiración se ve recompensada por inspiraciones cada vez más frecuentes y más fuertes. Es como si el alma se estuviera entrenando para lograr una sintonía cada vez más clara de la voluntad de Dios y una mayor facilidad para realizarla. Il problema più delicato circa le ispirazioni è stato sempre quello di discernere. El problema más delicado en cuanto a las inspiraciones ha sido siempre el de discernir las que provienen del Espíritu de Dios de las que provienen del Espíritu del mundo, de las propias pasiones o del espíritu maligno. El tema del discernimiento de los espíritus ha tenido una notable evolución a lo largo de los siglos. Originalmente fue concebido como el carisma que servía para distinguir entre las palabras, oraciones y profecías pronunciadas en la asamblea, cuáles procedían del Espíritu de Dios y cuáles no.
En su ejercicio comunitario, el carisma de la profecía debe ir acompañado, dice San Pablo, del discernimiento de los espíritus. A uno se da el don de profecía, a otro el don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12. El significado original de carisma, entendido por Pablo, parece muy preciso y limitado. Se trata de la recepción de la profecía misma, de su evaluación, por parte de uno o más miembros de la asamblea, que también están dotados de espíritu profético. Pero ni siquiera este discernimiento se basa en un análisis racional, sino más bien en la inspiración del Espíritu mismo. Il senso di discernere, diacrisis, oscilla dunque tra distinguere e interpretare. El sentido de discernir, diacrisis, oscila entonces entre distinguir e interpretar. Distinguir si fue el Espíritu de Dios quien habló o un espíritu diferente. Interpretar lo que el Espíritu quiso decir en una situación concreta. A este mismo don de discernimiento se refiere la conocida recomendación del apóstol: no apaguéis el Espíritu, no despreciéis la profecía, examinadlo todo, quedaos con lo bueno, guardaos de toda clase de mal. Se dobbiamo tener conto dell'esperienza attuale dei movimenti pentecostali e carismatici, dobbiamo pensare che questo carisma consistesse all'origine nella capacità dell'assemblea, o di alcuni in essa, di reagire attivamente a una parola profetica, a una citazione biblica o una preghiera, esprimendo con la exclamazione confermo o con altri piccoli Si hay que tener en gesti, cuenta la segni experiencia del actual de capo, los movimientos pentecostales y movimenti, carismáticos, suoni della voce, hay que pensar que este carisma consistía en la capacidad de la asamblea, o de alguno de ellos, de reaccionar activamente ante una palabra profética, una cita bíblica o una oración, expresando, con la exclamación confirmo o con otros pequeños signos de la cabeza y la voz, aprobación de la palabra escuchada o mostrando por el contrario, con el silencio y pasando a otra cosa, un juicio negativo. De este modo, la profecía verdadera y falsa pasa a ser juzgada por los frutos que produce o no, como recomendaba Jesús. Este significado original del discernimiento de los espíritus podría ser muy relevante incluso hoy en debates y encuentros, como los que empezamos a vivir en el diálogo sinodal. In epoca successiva, nella spiritualità sia orientale che occidentale, En tiempos posteriores, tanto en la espiritualidad oriental como en la occidental, el carisma del discernimiento de los espíritus sirvió sobre todo para discernir las inspiraciones del discípulo por parte de un anciano, como en la vida monástica, y más en general para discernir las propias inspiraciones. l'evoluzione non è arbitraria, si tratta infatti dello stesso dono, anche se applicato a soggetti e in contesti diversi. La evolución no es arbitraria, de hecho, es el mismo don, aunque se aplique a sujetos y contextos diferentes, comunitario en el primer caso, personal en el segundo. Vi sono criteri di discernimento che potremmo chiamare oggettivi. Hay criterios de discernimiento que podríamos llamar objetivos. Si riassumono per Paolo nel riconoscimento di Cristo come Signore. Nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema. En el campo doctrinal, se resume para Pablo en el reconocimiento de Cristo como Señor. Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, anatema sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Para Juan, se resumen en la fe en Cristo y su encarnación. Escribe, queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios.
Quien cree firmemente en la divinidad de Cristo es de Dios. Quien no cree no es de Dios. Nel campo morale un criterio fondamentale è dato dalla coerenza dello spirito con se stesso. En el campo moral, un criterio fundamental lo da la coherencia del Espíritu de Dios consigo mismo. No puede pedir algo que sea contrario a la voluntad divina, tal como se expresa en las Escrituras, en la enseñanza de la Iglesia y en los deberes de su Estado. Una inspiración divina nunca nos pedirá que realicemos actos que la Iglesia considere inmorales, por muchos argumentos engañosos que la carne sea capaz de sugerir en estos casos. Por ejemplo, que Dios es amor y por tanto todo lo que se hace por amor es de Dios. A veces, sin embargo, estos criterios objetivos no son suficientes porque la elección no es entre el bien y el mal, sino entre un bien y otro bien. Y se trata de ver qué es lo que Dios quiere en una circunstancia concreta. Fue sobre todo para responder a esta necesidad que San Ignacio de Loyola desarrolló su doctrina sobre el discernimiento del Espíritu. Casi me avergüenza ser yo quien hable aquí de este asunto, pero se tiene que decir algo. El santo nos invita a observar las intenciones. Él las llama espíritus, que se esconden detrás de una elección y de las reacciones que provoca. Sabemos que lo que viene del Espíritu de Dios trae consigo alegría, paz, tranquilidad, dulzura, sencillez, luz. Lo que viene del espíritu del mal, en cambio, trae consigo perturbación, agitación, inquietud, confusión, oscuridad. L'Apostolo Paolo mette in luce, contrapponendo tra loro i frutti della carne, inimicizie, discordie, gelosie. El apóstol destaca esto, contrastando los frutos de la carne, enemistades, discordias, celos, disensiones, divisiones, envidias, y los frutos del Espíritu, que son en cambio amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Nella pratica le cose, è vero, sono più complesse. Un'ispirazione può venire da Dio e nonostante ciò causare grande turbamento. En la práctica las cosas, es cierto, son más complejas. Una inspiración puede venir de Dios y aún así causar gran perturbación. Pero esto no se debe a la inspiración, que es dulce y pacífica como todo lo que viene de Dios. Más bien surge de la resistencia a la inspiración o del hecho de que nos pide algo que no estamos dispuestos a hacer. Se l'ispirazione è accolta, il cuore si trova ben presto in una pace profonda. Dio ricompensa ogni piccola vittoria in questo campo. Si se acoge la inspiración, el corazón pronto se encuentra en una paz profunda. Dios premia cada pequeña victoria en este campo, haciendo sentir al alma su aprobación, que es la alegría más pura que existe en el mundo. Un campo in cui è molto importante praticare il discernimento. Un campo en donde es importante practicar el discernimiento, además del de las intenciones y decisiones, es el campo de los sentimientos. Nulla, ripeto, è più insidioso dell'amore. Nada es más insidioso que el amor. La natura è abilissima nel far passare come proveniente dallo spirito. La naturaleza es muy hábil en hacer pasar como proveniente del espíritu lo que en realidad procede de la carne. En este campo es más necesario que nunca tener en cuenta el consejo que dio el poeta latino Ovidio sobre los males del amor. Con una máxima famosa: principiis obsta, opponete all'inizio. Cero medicina paratur. Principiis obsta, opónete a los comienzos. Cero medicina paratur. Tarde se toma la medicina cuando el mal, por los muchos retrasos, ha cobrado fuerza. Il frutto concreto di questa meditazione, nella applicare, fratelli e sorelle, deve essere una rinnovata decisione di affidarci in tutto e per tutto alla guida interiore dello Spirito Santo, come per una
direzione spirituale, letteralmente. El fruto concreto de esta meditación debe ser una decisión renovada de confiarnos completamente a la guía interior del Espíritu Santo, como si se tratara de una especie de invisible dirección espiritual. Todos debemos abandonarnos al Maestro interior que nos habla sin el clamor de las palabras. Como buenos actores, debemos mantener los oídos abiertos, en las grandes y pequeñas ocasiones, a la voz de este incitador oculto, para representar fielmente nuestro papel en la escena de la vida. Esto es lo que se entiende por la expresión docilidad al Espíritu. È più facile di quanto si pensi, perché egli ci parla dentro, ci insegna ogni cosa, ci istruisce su tutto. Es más fácil de lo que piensas, porque Él nos habla, nos enseña todo, nos instruye sobre todo. A veces basta una simple mirada interior, un movimiento del corazón, un momento de reflexión y oración. Juan escribe en su primera carta: y en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en Él. Sobre estas palabras, San Agustín entabla con el apóstol un insólito y animado debate. En su comentario a la primera carta de Juan, escribe: le pregunta a Juan, aquellos a quienes dirigiste estas palabras ya tenían la unción. ¿Por qué entonces les escribiste esta carta? ¿Por qué instruirles? Hay aquí un gran misterio sobre el cual debemos reflexionar, oh hermano. Il suono delle nostre parole percuote le orecchie, ma il vero maestro sta dentro. El sonido de nuestras palabras golpea los oídos, pero el verdadero maestro está dentro. Podemos exhortar con el sonido de la voz, pero si no hay nadie enseñando dentro, es un ruido inútil. Se accogliere le ispirazioni è importante per ogni cristiano, è vitale per chi ha compiti di governo nella Chiesa. Si acoger las inspiraciones es importante para todo cristiano, es vital para quienes tienen funciones de gobierno en la Iglesia. Solo así se permite al Espíritu de Cristo guiar a su Iglesia a través de sus representantes humanos. No es necesario que todos los pasajeros de un barco estén pegados con los oídos a la radio de a bordo para recibir señales sobre la ruta, sobre los icebergs y sobre las condiciones meteorológicas. Pero sí es fundamental que los responsables a bordo lo estén. Da un'ispirazione divina, coraggiosamente accolta da Papa San Giovanni XXIII, è nato il Concilio Vaticano II. De una inspiración divina, valientemente aceptada por el Papa San Juan XXIII, nació el Concilio Vaticano II. De la misma manera, después de él, nacieron otros gestos proféticos que los que vendrán después de nosotros notarán. Concluyo. Che in questa Pasqua il Signore risorto faccia risonare Lui stesso nel nostro cuore qualcuno di quei Suoi divini io sono. Que el Señor resucitado haga resonar Él mismo en nuestros corazones en esta Pascua alguno de sus divinos yo soy, que hemos meditado en esta Cuaresma, y de manera especial aquel que proclama su victoria pascual. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Santo Padre, Eminenze, Eccellenze, fratelli e sorelle. Santo Padre, hermanos y hermanas, felices Pascuas. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.